como una de las marchas más violentas del último tiempo. Así calificaron las autoridades la convocatoria estudiantil de este jueves. Es más, el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, criticó al presidente de la FECH, Gabriel Boric, por el llamado que hizo a manifestarse con enojo. Para conversar sobre las demandas de los estudiantes está con nosotros a esta hora el sociólogo de la Universidad de Santiago, Sergio González, y autor además de Ciudadanía en Marcha, que lo tiene ahí junto a nosotros. Muchas gracias, señor González, por venir. Gracias a ti, Matilde. Se califica como una de las marchas más violentas. ¿Coincide con esta apreciación? Bueno, primero hay que decir que en realidad en el fragor del momento podríamos ver que hay una manifestación que tiene ribetes que están fuera de lo esperado por los mismos organizadores, porque podríamos decir que no hubo la capacidad de tener el control suficiente, tanto por parte de quienes deben velar por la seguridad pública, por los organizadores, por mantener una cierta disciplina en el interior de la marcha. Pero en realidad dentro de 2 o 3 meses más ni vamos a hablar del tema de los desmanes y de los actos vandálicos, sino vamos a hablar de que fue la primera marcha con 120.000 personas, con 120.000 estudiantes en las calles, y esta vez con estudiantes de universidades privadas, lo cual claramente pone un eje distinto en lo que han sido las movilizaciones estudiantiles el año pasado. ¿A qué se debe esta rabia que vemos manifestada claramente en actos de violencia y que muchas veces, son gente que está con rostro cubierto, pero cuando los van a sacar de la cárcel, digamos, de la comisaría, son claramente estudiantes en su gran mayoría? ¿A qué se debe esta rabia en las manifestaciones? Hay varios temas que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es que los actores al interior de la movilización son heterogéneos. No tenemos solamente un solo perfil de un estudiante movilizado. Los que expresan una emocionalidad tan negativa y tan fuerte, esa expresión de emocionalidad negativa claramente es absolutamente residual, no es lo central. Dentro de 120.000 jóvenes movilizados, que hayan 200 o 300 haciendo desmanes, implica que estamos frente a un actor totalmente, podríamos decir, de nivel secundario, frente a lo que es la lógica de la convocatoria de la movilización. Ahora, ¿por qué hay rabia? ¿Por qué hay rabia? Hay rabia, hay frustración, porque hay una lógica de sentirse desplazado, de sentirse marginado. Tiene que ver con las personas que están fuera de la lógica del sistema, que sienten que las posibilidades, las perspectivas de inclusión no llegan a ellos, y claramente el espacio público es tomado de una manera emocional más que desde una lógica, desde una racionalidad, que es la racionalidad que tuvo el movimiento estudiantil el año pasado, y que tratan los actuales dirigentes en esta nueva camada de dirigentes de tener el control de actos de movilización en los cuales ellos están también en un proceso de aprendizaje. ¿Pero habría instrumentalización política de estas marchas también para que se generen este tipo de actos violentos? Bueno, tendríamos que decir que una convocatoria tan abierta como es el hecho de congregar a más de 120.000 personas, reitero que va a tener diferentes actores, va a tener infiltrados, va a tener elementos que van a constituirse en su propia agenda, no en la agenda de la movilización, sino que van a llegar con su propia agenda. Esto mismo lo vemos nosotros en las movilizaciones que ocurren en otros lugares. Bueno, ¿no? Lo veíamos en Londres el año pasado. Lo vemos en Londres, lo vemos en Madrid. Donde salieron muchos jóvenes a manifestarse. Lo vemos en Buenos Aires. Había jóvenes de un muy buen nivel de ingresos en Londres que saqueaban precisamente, y uno no podía comprender que la hija de una persona millonaria estuviera sacando computadores. Tenemos que entender que el espacio público, cuando es tomado, cuando es ocupado, cuando hay una extensión de los nuevos ciudadanos, de los jóvenes, hacia el espacio público, va a haber una expresión en que vamos a tener manifestaciones de todo tipo. Y una de ellas son las conductas anómicas. Ahora, la lógica anómica, la lógica de ir más allá de lo que es la agenda propia de la movilización, es imposible de tener un control suficiente. Pero ahí claramente tiene un papel la fuerza pública. Es inconcebible que
con el aprendizaje social que tenemos del año pasado, que no tengamos la capacidad de cuidar y resguardar propiedad privada básica, equipamiento público básico por parte de Carabineros y por parte de la fuerza pública. Eso nos deja un manto de duda. ¿Se le fue de las manos? Es que hay una lógica de descontrol o hay una lógica que permitiría incluso pensar de que no se están haciendo lo que efectivamente debiera hacerse. Bueno, pero después porque lo que estamos hablando justamente de esto. Baleado el año pasado, sí. Supongo que hay mucho más cuidado en Carabineros de no utilizar una fuerza que después puede tener consecuencias fatales. Sí, Matilde, pero el tema está puesto en que en verdad llegamos a hablar no del contenido propiamente de la agenda, como llamo yo, de la movilización, sino que hablamos de expresiones, de gestualidades, más que de la racionalidad política que está detrás de lo que es en sí la movilización. ¿Qué son las demandas? ¿Qué es el lucro? ¿Qué es hay una mejor calidad de hay educación? temas de fondo, hay temas que tienen que ver con la inclusión social, que tienen que ver con la cohesión social, que tienen que ver con la participación, que tienen que ver cómo se le da cauce de expresión a una nueva forma de ciudadanía. Tenemos nuevos ciudadanos, tenemos jóvenes que crecieron, que se formaron, se socializaron fuera de la experiencia de la dictadura y que han crecido en democracia, son hijos de la democracia, y que para ello ocupar el espacio público es algo totalmente normal. Entonces, en ese sentido, es necesario comprender y entender que en la expresión de un conjunto de propuestas que hace el movimiento estudiantil, vamos a tener diferentes formas de expresión, y muchas de esas formas de expresión nos van a parecer chocantes, contraproducentes, e incluso, como podemos ver, conductas delictivas directamente que están expresadas dentro de las manifestaciones. Ahora, ¿hay salida para esto? Por supuesto que sí. Hay que quedarse con lo sustantivo, con lo central, con lo que podríamos decir es lo que al final del día debiera quedar, que tiene que ver con las propuestas, que tiene que ver con la construcción de una agenda en que junto al tema de la calle venga el tema de la negociación. Bueno, pero hasta el momento hay una negativa por parte del ministro de Educación a dialogar precisamente con los dirigentes estudiantiles. Bueno, ahí hay una lógica que claramente debe cambiar tanto en el ministerio, y también los dirigentes estudiantiles deben comprender que llegó el tiempo de la negociación, que no solamente es necesario ejercer la presión en la calle, sino que también están los espacios institucionales que hay que ocupar y en los cuales es necesario abrir las mesas correspondientes a negociación. Porque Iván Fuentes le fue tan bien y a los estudiantes todavía no les ha ido todo lo bien que podría haberles ido. Yo creo que el tema de los estudiantes tiene que ver por un lado, con una propuesta que pone en cuestionamiento todo el sistema, todo el modelo, y no solamente el modelo estudiantil o de educación superior. Pero junto a ello tendríamos que decir que es necesario en los dirigentes estudiantiles es necesario un aprendizaje de gradualidad, de entender de que no es posible conseguir todo de la noche a la mañana, que los cambios tienen una parsimonía, que los cambios deben realizarse de manera coherente, con mucha firmeza en las propuestas que se hagan en torno a ellos. ¿Y hay experiencia política de parte de ellos como para poder llegar y entender cuál es el punto en que ya me voy a sentar a conversar y voy a abrir las posiciones? Ahí está el tema de la construcción de confianza. Para los jóvenes, claramente, el espacio de la institucionalidad no es un espacio cómodo, porque es un espacio del cual tienen fundada desconfianza. Con una clase política tan desprestigiada, es claramente difícil para los dirigentes obtener legitimidad en esos espacios de negociación frente a sus mismas bases. Pero ahí hay un trabajo que hacer. En estos momentos, el tema de ocupar el espacio público, de la movilización en la calle, debe estar acompañado con una lógica de negociación y en los espacios institucionales. Uno de los espacios es los espacios que debe abrir el Ministerio de Educación, pero el otro espacio es el espacio del Parlamento, donde estarán los proyectos de ley que directamente debieran, las propuestas estudiantiles, llegar a una lógica de conversación directa con los parlamentarios. Y en plazos razonables, porque bueno, una de las peticiones que nos contaba que pusieron ayer sobre la mesa de la moneda era decir que no a todos los proyectos que tuvieran que ver con la educación. No están de acuerdo con esta sumurgencia que se le está dando a la Superintendencia de Educación Superior, porque dice que solamente terminaría legitimando el sistema que ya existe. Es que ahí hay un tema de fondo. El actual proyecto no solamente lo están diciendo ellos, lo está diciendo el rector Solesi
el vicepresidente del CRUSH, lo están diciendo las universidades del Consejo de Rectores, que el actual proyecto de superintendencia prácticamente viene a legitimar y a sancionar el tema del lucro como un tema legal. Y en ese sentido la superintendencia tiene que tener verdaderas atribuciones de fiscalización y de regulación de un sistema, de una industria que en estos momentos está totalmente desregulada y que está en una situación en que es imposible de defender en la situación en que está, digamos, es decir, hemos conocido situaciones que son inconcebibles para una lógica de un país serio, ¿no? Como hemos conocido el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. ¿Qué opinión le merece este estudio que también ha sido vapuleado por algunos, desconocido por otros? Bueno, ahí yo creo que hay un tema que a uno lo sorprende. A mí me sorprendieron las primeras reacciones que tuvo el ministro de Educación. El ministro no puede desconocer un informe del trabajo de 7 meses de una comisión del Parlamento. Puede estar en desacuerdo, pero no puede desconocer el trabajo hecho por una comisión parlamentaria, es decir, por una comisión de otro poder del Estado. Y en ese sentido, claramente el informe hay que leerlo con bastante racionalidad, con bastante tranquilidad, y es bastante lapidario. Ahora, bueno, tenemos que ver cómo se hace cargo cada una de las partes para poder avanzar en el diálogo, porque el libro que usted escribió es sobre la ciudadanía en marcha del año pasado, una ciudadanía que puso el tema, pero que logró, en definitiva, pocas cosas. Tendríamos que decir que logró mucho y poco. Logró mucho en lo general. ¿Qué logró? Cambió la agenda completamente del país. Tuvo al país discutiendo sobre otros temas. Cambió la agenda del gobierno incluso. El gobierno tuvo que centrarse en un tema que no estaba dentro de sus prioridades. Y claramente dejó sembrada una semilla en la conciencia ciudadana que hoy día es tremendamente importante y que va a dejar una agenda para los próximos 5 años en que vamos a estar discutiendo los temas de educación superior en términos de calidad y de inclusión social. Y que deberían recoger los políticos que también... En lo concreto hay una paradoja. Ellos consiguieron, pero no justamente para los estudiantes movilizados, ellos consiguieron un conjunto de aspectos pragmáticos para los estudiantes pertenecientes a las universidades privadas, como por ejemplo bajar directamente del 6 al 2% el crédito con aval del Estado. Eso se consiguió para los estudiantes que no estaban movilizados. Se supone que ahora esos estudiantes de las universidades privadas también entran dentro de una lógica de ciudadanía activa, que se puede expresar en movilización, que se puede expresar por tratar de buscar participación al interior de sus universidades y fiscalizar lo que se hace al interior de esas universidades por sus autoridades. Bueno, son pasos que se van a seguir dando y que nosotros seguiremos atentos a ellos. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros sobre este tema que ha copado la agenda y la atención de la ciudadanía, y no solamente en Santiago, porque las marchas estuvieron presentes en todo el país. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, y nosotros hacemos una pausa aquí en Primera Edición. Al regreso tenemos nuevas informaciones, no se vayan.